una enfermedad neurológica, es una enfermedad de nuestro cerebro. Y la característica principal de la fibromialgia es el dolor en muchos puntos de mi cuerpo, en 18 puntos dolorosos de mi cuerpo. Y es un dolor crónico, es un dolor que no se quita. Me tomo analgésicos y no mejora. Les decía yo que el fondo es neurológico. ¿Por qué? Porque el centro en el cerebro, el centro maestro que regula la transmisión de nuestro dolor, que se llama tálamo, se descompone. Y como se descompone, entonces está transmitiendo señales dolorosas todo el tiempo. Si a mí me duele todo el tiempo mi cuerpo, pues entonces me muevo menos y eso incrementa el dolor y contracturas musculares de grandes grupos musculares que hacen que me duela todavía más. Eso me lleva a estar con fatiga todo el tiempo, con trastornos del sueño y a la larga, algunos meses después, empieza a tener consecuencias emocionales y psicológicas. Las personas tienen trastornos de ansiedad y se deprimen. El diagnóstico es clínico. Cuando decimos clínico, quiere decir que no existe un examen de laboratorio o un examen de gabinete, una tomografía, una resonancia magnética para diagnosticarlo. Se diagnostica con los 18 puntos dolorosos que con una presión denominada de manera internacional de 4 kilos, con el pulgar el doctor te tiene que revisar esos puntos dolorosos. Hay 3 o 4 en la cabeza, unos 3 o 4 más en la cintura escapular, que son nuestros hombros, un poquito en el tórax, otros 3 o 4 puntos en la pelvis y unos puntos en rodillas y en pies. Si tienes 10 de estos 18 puntos, entonces el diagnóstico de fibromialgia es positivo. Se hacen estudios de laboratorio y de gabinete para descartar que no tengas otra enfermedad dolorosa. Entonces, de manera muy simple, la forma de sospechar que uno tiene fibromialgia es tener un dolor muy crónico, que yo ya he ido a algunos doctores, un ortopedista, un internista, me han dicho que no encuentran la razón de mi dolor y que entonces con los tratamientos habituales y con los analgésicos no se me quita. Esta enfermedad se controla. Hasta las investigaciones más actuales no hemos encontrado la manera en la que otra vez el tálamo vuelva a funcionar 100% normal. Con los tratamientos que ya tenemos actualmente podemos quitarle el dolor a las personas y que estén muy bien. El concepto de controlar en medicina lo utilizamos para enfermedades crónicas. Si el paciente con fibromialgia toma su tratamiento, usa su tratamiento, va a estar normal y sin dolor y va a poder tener una calidad de vida perfecta. Permanece estable. La fibromialgia no es un pasito previo dentro de otras enfermedades. Por poner ejemplos, el tener fibromialgia no me hace más susceptible de tener artritis reumatoide o una artritis degenerativa. Entonces, permanece así, pero es una enfermedad que es muy conveniente decir que es altamente incapacitante por el dolor y la fatiga que producen las personas. Tienen alteraciones en su funcionamiento familiar, en su funcionamiento social y muchas veces hasta pierden el trabajo. El tratamiento lo podríamos dividir en dos partes. La primera parte sería el tratamiento del dolor. En el tratamiento del dolor existen un par de medicamentos que ya nos tienen aprobadas las instancias regulatorias para que lleven una mejoría en el dolor. Hay dispositivos médicos que nos funcionan para esto. Dispositivos médicos se utilizan en otras especialidades. Aquí los dispositivos médicos lo que hacen es que me dan unos pulsos magnéticos dentro de mi cerebro y resintonizan al tálamo para que el tálamo vuelva a transmitir bien las señales dolorosas. Eso en términos de dolor. Y la otra parte del tratamiento tendrían que ser las complicaciones asociadas, la depresión, la ansiedad, los cambios en mi conducta que se van generando cuando tengo mucho tiempo el dolor,
a veces alteraciones ortopédicas o contracturas musculares ya de otro nivel ortopédico que se tienen que tratar porque tengo mucho tiempo una posición que no es la adecuada contra el dolor. Y la otra parte que a lo mejor podríamos englobar en los tratamientos son las cosas no farmacológicas, cambios en la dieta que hemos visto que mejoran a los pacientes con fibromialgia, cambios en los estilos de vida, ciertos ejercicios, ciertas terapias, ciertas rutinas que hacen que las gentes estén mucho mejor. Que se prevenga, no, pero sí hemos descubierto que algunos alimentos pueden incrementar la percepción del dolor dentro del cerebro. El más claro son los lácteos, es muy frecuente que pase con los lácteos y en segundo lugar con algunos otros alimentos que tienen más potencial de generar que mi organismo se inflame. A veces el trigo, a veces algunos tipos de pescado, el jitomate, la berenjena, pero el más claro son los lácteos. Se recomienda evitar los ejercicios que lleven impacto. Todo lo que tienes que brincar y moverte muy rápido, eso puede golpetear tus tendones y tus músculos que están afectados y eso hace que te duela más. Se recomiendan los ejercicios que son de tono muscular, a veces un poco de pesas, a veces la natación, un poquito de yoga, algunas otras rutinas de artes marciales pueden funcionar bastante bien para que esos músculos que están transmitiendo señales dolorosas también transmitan ya mucho menor medida. Se ha visto que sí, que personas que tienen fibromialgia es más probable que sus hijos lo padezcan. En población en general, entre el 4 y el 6% de la población general padece de fibromialgia. No es tan poquito cuando el 6% de la población mexicana es la que padece diabetes. Entonces estaríamos hablando de una enfermedad tan frecuente como la diabetes. Pero si yo tengo un familiar de primer grado que tiene fibromialgia, ese 4 o 6% se incrementa hasta el 10 o hasta el 20% de posibilidades. Entonces, el tener una historia familiar de fibromialgia es algo que es importante para hacer el diagnóstico. Mucho más frecuente en mujeres, de un 75 hasta un 90% más frecuente en mujeres. Todavía no sabemos por qué. Se tiene una hipótesis de que pueden intervenir factores hormonales, pero todavía no está bien comprobado. Pero de cada 10 pacientes con fibromialgia, arriba de 7, 8 van a ser mujeres. En la segunda y tercera década de la vida, al principio de los 20 y medios 30, que esto lo convierte, como platicamos, muy incapacitante, pero además esta incapacidad se te presenta en una de las etapas más productivas de tu vida, cuando estás en mejor desarrollo académico, en mejor desarrollo profesional, y que es súper importante que a nivel personal y familiar también te sientas bien para poderte desarrollar. Entonces por eso es más incapacitante. Yo creo que podríamos dar como ciertas claves. La primera, si tienes un dolor que te duró más de un mes en músculos y en articulaciones y que fuiste al médico y no te han podido encontrar la causa del dolor, convendría buscar un médico que pudiera descartarte el diagnóstico de fibromialgia. En particular, ya sean los psiquiatras, los neurólogos o los reumatólogos son los que se encargan más del tratamiento de la fibromialgia. ¿Y por qué buscar un médico que sepa más de esto? Porque también muchas generaciones de médicos crecieron sin conocer el concepto de fibromialgia. Entonces, si tú vas al médico por un dolor, lo más probable es que te busques si no tienes una alteración estructural en ese músculo que te está doliendo, no te la encuentra porque el trastorno es neurológico y entonces te va a decir que no tienes nada. Entonces una primera clave sería esta: si tienes un dolor de mucho tiempo, de un mes, y que no te encuentran una causa, entonces
revisarla así. Y la segunda clave es que este diagnóstico es clínico. Necesitas que te toquen, necesitas que te revisen estos puntos dolorosos para así poder saber si lo tienes. Y la tercera, informarse. Y ahora hay mucho acceso a medios de información. La fibromialgia es una enfermedad realmente fácil de comprender con lo que existe escrito en las redes para poder saber de eso. Nosotros tenemos una página web que es www.itfibromialgia.com, donde existen test en líneas, donde también la gente puede hacer este test y poder saber si ellos son candidatos a una mejor evaluación si tienen la duda de tener fibromialgia. Desde finales de los 90 se empezó a hablar de fibromialgia y para ya finales de los 90 y principios del año 2000, de esa década, es que la Organización Mundial de la Salud ya determinó a la fibromialgia como una entidad patológica, como una enfermedad. Se van a encontrar algunos doctores que probablemente digan que la fibromialgia no existe, pero no, ya existen los criterios diagnósticos claros y los criterios de tratamiento muy claritos. Entonces, desde 1996 ya existe la fibromialgia como una entidad de enfermedad.